Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña, y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos. Queridos hermanos, decíamos que hoy nos reunimos en esta Eucaristía para entregarle al Señor el corazón. Y entregarle al Señor el corazón significa entregarle la vida a aquel que es el dueño de nuestra vida, para poder en esa experiencia de encuentro con Él, que nos ama tanto, realmente experimentar en lo profundo de nuestro ser que realmente somos propiedad de Dios. Dios nos ha creado para Él, dice la palabra, y nuestro corazón no alcanza reposo hasta que no repose definitivamente en Él. Pero mientras vamos caminando hacia ese encuentro definitivo de un reposo eterno con ese amor infinito que nos creó, ya en el aquí y ahora de este mundo podemos y debemos experimentar ese encuentro. No tenemos que buscar nada, más bien dejarnos encontrar. Dios vive en nosotros. Él decidió vivir en nosotros, estar dentro nuestro, así de una manera misteriosa. Y cuando decimos dentro nuestro es porque realmente Dios nos ha poseído, nos ha habitado. El día de nuestro bautismo se produjo ese efecto, por así decirlo, se produjo ese milagro. Y muriendo a lo viejo y a lo meramente terrenal, hemos resurgido por el agua y el Espíritu Santo a lo que llamamos la vida nueva de los hijos de Dios. Por eso el bautismo nos hizo hijos de Dios. Dios nos adoptó en Cristo, su Hijo. El bautismo para nosotros fue participar, cada uno de nosotros, por la fe, en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Cristo muere para vencer nuestra muerte y resucita para llenarnos de su vida nueva y llevarnos a la plenitud de hijos del Padre, herederos de la gloria. Todo eso lo hizo Jesús y eso es lo que vivimos nosotros de una manera sacramental cuando fuimos bautizados, de una vez y para siempre. Por eso el bautismo es un sacramento que se recibe una sola vez en la vida y nunca más se repite, no hace falta. Ese día el Espíritu Santo imprimió un carácter, un sello imborrable de eternidad en nuestros corazones, el sello de los hijos de Dios. Y nuestros nombres quedaron asentados en el libro de la vida, dice la palabra de Dios. De manera que ahí está nuestra identidad verdadera. Ahí está lo que realmente somos, hijos de Dios, otros Cristos que vivimos en el mundo para continuar en nuestra vida lo que Cristo comenzó en la suya hasta su muerte y resurrección. A partir de la resurrección de Cristo, Él nos transmitió su Espíritu para que seamos nosotros, en nuestra vida personal, como cristianos verdaderos, los que continuamos la obra de Jesús. ¿Y cuál fue la obra de Jesús? Transmitir con la vida de la fe que todos tenemos esta buena noticia de que Dios es nuestro Padre y de que nuestra vida está asegurada para toda la eternidad. Y aunque aquí sí realmente, como decimos siempre, estamos de paso, no nos olvidamos que de Dios venimos y a Dios volveremos. Por eso entregarle el corazón. Entregarle el corazón significa hacer realmente un acto de fe, dejando de lado un poco los pensamientos y todas esas cosas terrenales que tanto nos gobiernan la vida diariamente, para entrar en una dimensión interior de silencio profundo
Y ahí quedarnos con Dios para que sea Él quien se manifieste. Por eso les decía, nosotros no tenemos que buscar nada, sino nos tenemos que dejar encontrar por ese Dios que está con los brazos abiertos en nuestro corazón esperando esa vuelta, esa devolución de nuestra parte que se hace a través del silencio. Cuando uno en el silencio entra en esta esfera de encuentro y de entrega, ahí realmente Dios se empieza a manifestar. Y vemos que de adentro hacia afuera sale la luz, esa luz encendida el día, como les dije, del bautismo para siempre. Fíjense que el Evangelio de hoy nos habla de eso. Jesús le dice a los discípulos, y hoy nos lo dice a nosotros, ustedes son la sal de la tierra. La sal, que en aquella época se usaba como se usa hoy día para sazonar los alimentos, pero también se usaba como una especie del famoso salario, ¿no? Como un instrumento de pago, un bien de ganancia y riqueza, ¿no? Pero dice Jesús, si esa sal pierde el sabor, no sirve para nada, ni para salar la comida, ni para hacer algo que nos sirva como un medio de riqueza, nada. Más bien se tira, dirá en otra parte del Evangelio, y se tira en los campos, en los caminos, porque se endurece, se engarrota y entonces permite que sea un camino, como si fuera un pedregullo, por donde se puede caminar sin embarrarse, para lo único que sirve es para ser pisada, si pierde el sabor, si pierde su esencia. Pero ustedes no tienen que perder la esencia, dice Jesús, al contrario, ustedes tienen que dar sabor, ustedes tienen que poner ese toque sabroso a la vida. Los españoles más tarde tomarán un poco este término antiguo para decir el salero de la vida. ¿Qué sal tienes? No, hombre, ¿qué sal tienes? O sea, qué salaro, qué alegre, qué vida transmites, qué entusiasmo, qué alegría, el salero que tienes. Bueno, de eso se trata un poco el Evangelio. Nuestra sal, nuestra alegría, el sentido de la vida, que le da sabor a la vida de los otros. Qué lindo es encontrarnos con gente que un poco así, en esta terminología española, le da sabor, con entusiasmo, con gozo a la vida, ¿no? Qué agradable es estar en presencia de gente positiva, que mira para adelante, ¿no? Que muestra que la vida tiene sentido a pesar de todo, que hay un camino todavía que desandar, que no todo está terminado ni no todo está perdido, al contrario. ¿Por qué? Y porque hay esperanza, y la esperanza está puesta en la presencia de Dios, que nos garantiza la vida y la vida en abundancia. Entonces de ahí sale el sentido de la vida, a pesar de todo, del dolor, de la tristeza, de la angustia que es parte de la vida, de las realidades adversas que nos tocan vivir a cotidiano. El Señor está presente de una manera nueva siempre, diciéndolos, vengan a mí, que yo los aliviaré, vengan a mí, que yo les voy a renovar el sentido de la vida. Y dice, continúa el Evangelio hablando de la luz, a la que hacíamos referencia por el bautismo. Ustedes son la luz del mundo. Fíjense, no es poca cosa a la que se refiere Jesús. No una lucecita ahí perdida. Luz que ilumina al mundo. Y sí, una fe bien asimilada y transformada en un estilo de vida, una fe que realmente es fuerza, es potencia de vida, ilumina. Una persona, cuando te encontrás con una persona que tiene fe, realmente y penetras en el sentimiento profundo de esa persona de fe, realmente te ilumina la vida. Yo me he encontrado con mucha gente sencilla, de pocos recursos materiales y culturales, si quieren también, pero con una fe realmente que mueve montañas. Esa fe que uno dice, la persona tiene sus problemas, tiene sus limitaciones económicas, hasta inclusive angustias, pérdida de seres queridos, prematuros, madres que han perdido hijos, situaciones económicas complicadas, donde a veces uno no sabe qué hacer, más que escuchar, pero sin embargo, una fe que les hace realmente decir, qué fuerza hay acá, qué vitalidad, cómo puede ser, ¿no? Y la fe, que la mantiene en pie y con ganas de seguir adelante y siguiendo, eso es luz,
esa luz que tanto necesita la humanidad. Una humanidad tan plagada de cosas, siempre con cosas y más necesidades no resueltas y siempre insatisfecha. Siempre insatisfecha, en una época donde todo pulula, ¿no? En el sentido de que todo con un celular está a mano de todo, la comunicación, y sin embargo, cuánto vacío interior hay en la sociedad en general. ¿Qué falta hace de esto que habla Jesús, no? Que cada cristiano recupere su identidad para ser lo que tiene que ser, para lo cual fue marcado por el Espíritu Santo a ser luz del mundo, ¿no? Luz del mundo. Y hermanos, si estamos convencidos de que el Señor ha encendido una luz de amor en nuestros corazones, una luz que no se apaga más, no caigamos en la tentación que dice el Señor también en el Evangelio de escondernos, meternos abajo de un cajón, por miedo, porque las preocupaciones y las angustias de la vida nos superan, o porque otras cosas nos atraen más la atención y nos llevan por caminos de tinieblas. No caigamos en ese error, porque no estamos para eso, porque nos perjudicamos, porque perdemos la esencia de la vida, porque desperdiciamos el sentido que ésta tiene. Si solamente buscamos en el mundo las soluciones y hacia afuera buscamos lo que no existe afuera, y ahí estamos perdiendo la vida, porque estamos caminando por caminos que terminarán siendo callejones sin salida, ¿no? Más bien vayamos a lo concreto, a lo fundamental, que está dentro nuestro, nuestra identidad, donde brilla la luz de Cristo resucitado, que es el Espíritu Santo en nosotros. Y entonces sí, no estaremos escondidos abajo de un cajón, sino que estaremos bien puestos en alto, elevados por la gracia para iluminar, seres de luz que iluminan la vida de quien te rodea. Y ahí se encuentra la fortaleza para sobrellevar y vencer, no solo sobrellevar, sino superar las mismas adversidades. Estamos aquí reunidos para dar cristiana sepultura a las cenizas, a los restos de estos 3 seres queridos. Aquí está la familia y el dolor también, porque ya no están más físicamente como antes. Queda un recuerdo, humanamente hablando, y también una nostalgia, un dolor lógico, natural, humano, inevitable, necesario, diría yo. Ese dolor que no se lo tiene que combatir, se lo tiene que aceptar. Hay que seguir, sí, pero aceptando que en este momento tal vez estemos pasando por ese sentimiento de tristeza, de angustia. Pero eso no nos vence. Aceptamos el dolor, elaboramos el período luctuoso, el duelo famoso que lleva su tiempo, pero no nos quedamos en eso, sino la palabra de Dios también nos dice que el cristiano, el que cree, no se queda así en la nada como otros que no tienen esperanza, porque nosotros sí creemos que Jesús murió y resucitó. De la misma manera, entonces, el Señor lleva con Él a los que murieron en Él, porque vivieron en Él. Y sin duda, no debe haber duda alguna de que estos seres queridos, mientras estuvieron físicamente con nosotros, amaron a Dios, tuvieron fe y desde su vida cotidiana nos dieron lo mejor que pudieron, como somos nosotros en lo cotidiano. Hacemos lo mejor que podemos, con nuestras limitaciones y falencias, pero también con nuestra mejor voluntad y entrega. Eso hace que realmente el Señor nos bendiga. El Señor no nos pide que hagamos milagros, los milagros los hace Él. Lo que nos pide simplemente es que demos lo mejor que podemos, así, con estas capacidades que Él nos dio, como el Evangelio nos decía, iluminando, ¿no? Y sin duda que ellos lo han hecho en distintos momentos de la vida, en el lugar que les tocó vivir, en aquel sitio que les tocó ocupar mientras estuvieron peregrinando con nosotros en esta tierra. Y ahora, momento en el que el Señor decidió que ya finalizara su peregrinación, fueron aceptados sin duda por la misericordia de Dios en la gloria. Y desde el cielo, en la comunión de los santos, en ese estado nuevo que un día nosotros también esperamos entrar, acceder, nos cuidan,
ruegan por nosotros y nos siguen acompañando de otra forma, pero nos siguen acompañando en ese vínculo sagrado. Nosotros hay un concepto que los cristianos tenemos y que lo rezamos en el credo y que dice: creo en la comunión de los santos. La comunión de los santos significa esa común unión en Dios. De manera que en Cristo y en el amor de Dios ya no hay nada ni nadie que nos separe ni de Dios ni de nosotros. Porque la iglesia es comunión. La iglesia es una única familia en distintos estados. Nosotros estamos en el estado de peregrinación. Ellos están en el estado de gloria, donde están en la plenitud. En esa única iglesia, más allá de los estados, mantenemos un vínculo de unión, de comunión de santos en Dios. Y eso no lo dudemos nunca. Por eso nosotros, los que estamos todavía acá, en la medida en que estemos cada día un poquito más cerca de Dios por la fe, dejando de lado lo terrenal, mundano, ¿no? Y dando un paso más, trascendiendo en la vida un poquito más cada día, en la medida en que recemos más y estemos en contemplación de nuestra identidad profunda, vamos a estar más cerca de ellos cada día entonces, que ya están en esa plenitud del amor divino. De esto se trata nuestra vida. Esto es lo que Dios ha hecho en nosotros a través de Cristo. Por eso no se dejen ahogar por el dolor. Vivamos el dolor en esa medida lógica, necesaria y natural, pero dejemos que la esperanza que Dios nos da supere todo eso para entrar en una dimensión justamente de esperanza, que brota de la fe y de la seguridad de que Dios nos ama. Y si Dios nos ama y nos ha creado para Él, la muerte no tiene la última palabra, sino que la muerte es un paso más de la vida. Un paso más de la vida, que todos daremos tarde o temprano. Y que de hecho, para ir terminando, vamos dando día a día, porque en la medida en que vamos todos los días dando un paso más, cada día es un paso hacia el destino final. Vamos muriendo, vamos dejando atrás cosas, esas cosas humanas, terrenales, que nos vamos dando cuenta que en su momento, quién sabe, eran tan importantes y hoy ya son un recuerdo nada más. Porque nos vamos acercando a la verdad. El cristiano va madurando en su paso a paso de la vida. Va desandando el camino de la vida en la fe. Y por eso vamos madurando. Y nos vamos dando cuenta que muchas cosas que antes eran tan importantes o tan necesarias, hoy ya no están, ya no están así. Porque vamos creciendo y vamos teniendo una perspectiva en la fe diferente. Esa es la gran madurez humana, pero también tiene que ser una madurez espiritual que se cultiva con nuestra relación con Dios. Seamos hombres y mujeres de Dios, que con nuestra oración y nuestra vida de fe vamos realmente descubriendo esa presencia de Dios, amor, esa luz de la que Cristo habla en el Evangelio que está en nosotros. Demos gracias al Señor por el amor que nos tiene, por la vida de estos hermanos nuestros, gracias, a quienes honramos en esta Eucaristía, y por eso rezamos sabiendo que el Señor ha recibido en la gloria, y confiemos nuestra vida a la Virgen, no a nuestra Madre del Cielo, para que nuestra mamá, con su compañía e intercesión, nos enseñe a vivir una dimensión cada vez más profunda, más de comunión con Dios y de amor, unión y reconciliación con nuestros hermanos. Que así sea. Que así sea.